Muy buenos días, jóvenes del segundo año medio. Soy el profesor Alex Salamanca y en el día de hoy vamos a analizar los regímenes totalitarios. Antes de comenzar, me gustaría referirme a lo que está ocurriendo en el día de hoy, ¿verdad? Esperando que estén todos bien en sus casas, con todas sus familias y que esta pandemia pase lo más rápidamente posible para que podamos juntarnos en el colegio unidad y poder regresar nuevamente a las clases como lo hemos hecho siempre. ¿Ya? Así que alentándolos para que podamos, para que ustedes puedan estar súper bien en sus casas, vamos a comenzar en el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Analizar las causas y características de los regímenes totalitarios. Sé que este contenido les atrae mucho y me lo han preguntado durante varios tiempos, el año pasado, ¿verdad? De octavo básico en algunos momentos. Así que vamos a ir de lleno a analizar en dos clases los regímenes totalitarios. ¿Ya? Así que deben poner mucha atención. Tenemos que realizar un contexto de cómo se forman estos regímenes totalitarios. Y obviamente estos están y tienen como causa ya definida los problemas económicos, políticos y sociales que durante el periodo de entreguerras va a provocar una grave crisis y un desprestigio a la democracia liberal. Obviamente la democracia liberal impulsada por la potencia que es Estados Unidos. Y esto va a motivar un reemplazo de esa democracia liberal por un régimen totalitario, principalmente en tres naciones. En Italia, con la formación del llamado fascismo, en Alemania, con la formación del nazismo alemán, y también una característica diferente, pero es sí un régimen totalitario, es en la Unión Soviética, donde se va a desarrollar otro tipo de totalitarismo que es el comunismo estalinista. ¿Cómo ocurre este sistema? ¿Cómo nace el régimen totalitario? Si ustedes se dieron cuenta en la anterior presentación, hubo una crisis, principalmente de la democracia liberal. ¿Por qué hay una crisis? Lo habíamos analizado en las clases anteriores y que es bueno recordarlo para que ustedes entiendan cómo nacen los regímenes totalitarios. En primer lugar, hay una crisis democrática por los efectos de la Gran Depresión. Después de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los estados europeos van a consolidar un sistema democrático. La democracia, ¿por qué? Porque era un sistema que era apoyada por Estados Unidos, era un sistema que era apoyado por la mayoría de las naciones del mundo. Entonces, los europeos, países como Alemania, Italia, España, Francia, van a apoyar el sistema democrático. Lamentablemente, ocurrió la crisis económica en 1929, que va a generar un ambiente de inestabilidad. ¿Por qué? Porque se van a reducir los capitales estadounidenses para la recuperación de la guerra. Es decir, los créditos que le entregaba Estados Unidos van a reducir el monto. Ellos ya tenían su propio problema, tenían que solucionar la crisis que había ocurrido en 1929, entonces ya no van a generar créditos a las naciones europeas para su reconstrucción. Esto va a provocar el aumento del desempleo. Muchas fábricas en Europa que estaban siendo apoyadas monetariamente por bancos estadounidenses ya no le van a prestar dinero y lo que hacen las fábricas es cerrar estas industrias y por ende la gente se queda sin empleo. Y obviamente esto va a provocar un aumento y una crítica generalizada al sistema liberal, tanto en el ámbito económico como en el ámbito político. Que no había una solución clara ante cómo detener esta grave depresión que estaba ocurriendo en Europa y obviamente en
Esto va a provocar un incremento en la polarización política. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada nación europea va a comenzar una lucha ideológica y activista entre dos grupos, principalmente el grupo de los trabajadores, que apoyaban propuestas relacionadas con el comunismo y el socialismo, ¿ya? Como habían visto que la Unión Soviética no le había afectado la Gran Depresión económica porque no tenía un sistema liberal, porque no tenía un sistema democrático, era la mejor forma para apoyar a los trabajadores que habían quedado desempleados. Pero, por el otro lado, la gran burguesía, por el otro lado, los profesionales, en vista que habían quedado muy desilusionados por el sistema liberal democrático, van a apostar por propuestas de corte de la ultraderecha, ultranacionalistas y antidemocráticas, que veían en la inspiración revolucionaria comunista como un problema grave. ¿Por qué? Porque había que apoyarse principalmente en las ideas nacionalistas para poder recuperarse de la gran depresión que existía en esa época. No había que apoyar al sistema socialista comunista, sino que había que apoyar a los sistemas ultraderechistas, ultranacionalistas, que daban una solución más rápida a los problemas de la Gran Depresión. ¿Cuáles van a ser las características de los totalitarismos? Recuerden que son tres formas de totalitarismos, ¿ya? Todos ellos tienen unas características generales en común. En la próxima clase vamos a ver cada una de ellas de forma particular, ¿ya? Los totalitarismos fueron regímenes dictatoriales que se distinguen por los siguientes aspectos. Cuando hablo de dictatorial, estamos hablando de la formación y generación de un gobierno donde hay un dictador que controla todos los aspectos de la vida de las personas en esa nación. Una sola característica, entonces. En primer lugar, se aspiraba a controlar todos los aspectos de un Estado y de la vida de sus habitantes, concentrando los poderes en una persona o un partido político. Estos regímenes totalitarios controlan todos los aspectos que ocurre en la sociedad de ese país, desde la educación, controlada por el Estado, desde el aspecto económico, ¿ya? También controlada por el Estado, el aspecto social, el aspecto cultural, es decir, todos los aspectos fundamentales de la vida de cada persona está siendo vigilada por una persona o por un partido político, ¿ya? En este caso, para el fascismo tenemos Mussolini, para el nazismo Hitler y para el estalinismo Stalin, ¿ya? ¿Y qué partidos eran? El partido fascista en Italia, el partido nazi en Alemania y el partido comunista en la Unión Soviética. La vida privada y las relaciones sociales estaban controladas por el gobierno y la rutina diaria era estrictamente vigilada, así como la prensa, la cultura y la educación. Es como, demos este ejemplo, es como que yo estuviese haciendo esta clase y acá al lado estuviese un representante del gobierno observando y controlándome que yo no diga nada en contra del gobierno. Ya me están controlando todo. Y antes de haber empezado la clase, tuve que haber dicho, bueno, la clase está patrocinada por el Estado de Chile, por nuestro dictador, ta, 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 ta. Ya en este caso puede ser Stalin o Hitler, ¿ya? Todo está controlado por el Estado en todos los aspectos de la vida. Lamentablemente, el uso de la fuerza se utilizaba para perseguir a quienes se consideraban como criminales y enemigos de la nación. En algunos casos eran quienes tenían una posición política distinta, y en otros aquellos que no pertenecían al grupo étnico dominante. Si yo tenía una opinión diferente, yo era lamentablemente eliminado o censurado de mis opiniones. Muchas veces a las personas
se les mencionaba que iban a ser llevadas a otros lugares, pero obviamente ustedes sabían que eran eliminadas. A lo mejor yo podía hablar mal de un líder y al otro día llegaba acá, no sé, por dirección y se sabe que el profesor Alexi va a tener unas vacaciones prolongadas en la Antártica, ¿ya? Por hablar mal del líder de la nación, ¿ya? Y obviamente el uso de la fuerza policial para poder ir en contra de todas aquellas personas que no están de acuerdo con las disposiciones de estos regímenes totalitarios. En conclusión, los regímenes totalitarios son una respuesta a la crisis del sistema democrático liberal que ocurrió en 1929. Por lo tanto, se van a instaurar tres tipos de gobierno. En Italia, el fascismo con Benito Mussolini; en Alemania, el nazismo con Adolf Hitler; y la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el stalinismo con Joseph Stalin. Todos estos regímenes los vamos a ver en la segunda clase, que se los voy a enviar ya a más tardar mañana. Así que, por favor, vean bien la clase. También voy a enviar una guía de ejercicios para que ustedes puedan solucionarlo y puedan responderlo. Y recuerden que los días lunes tenemos clases de Zoom. Ya, chiquillos, si ustedes se dan cuenta, hemos hablado principalmente de las características de los regímenes totalitarios. Cualquier duda o consulta, por favor, háganmela saber a través de Gmail o a través del WhatsApp. Nos vemos, chiquillos, y que tengan un hermoso día.